vuestra asistencia, ya que hemos tenido pues muy buena convocatoria entre todos nuestros clientes. Y bueno, pues el objetivo de este webinar, como bien sabéis, bueno, pues es presentar las novedades que nos trae el nuevo Esquema Nacional de Seguridad, que fue publicado a principios de este mes de mayo. Este webinar lo vamos a desarrollar en colaboración con la entidad de certificación OCA Global, que nos va a dar la perspectiva de los cambios y de las novedades que supone a nivel de certificación. Y bueno, pues nosotros en colaboración o junto con mi compañero Jordi Ruiz, vamos a explicar cuáles son los principales cambios vinculados al enfoque y a las medidas técnicas. Para los que no nos conocéis, Ingertec es una consultora que presta servicio de asesoramiento a otras empresas en el área de cumplimiento normativo. No solamente trabajamos en normas vinculadas a la ciberseguridad, sino que también, bueno, pues desarrollamos otras consultorías en el ámbito de ISO, compliance, responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. Bueno, pues contamos con un grupo nutrido de consultores, especialistas en diferentes sectores, siempre con un trato muy personalizado, adaptándonos a las necesidades del perfil de cada cliente con el que trabajamos. Nos caracterizamos por la agilidad y el alto compromiso que presentamos hacia nuestros clientes, cumpliendo siempre pues, con sus objetivos de certificación y sus plazos, y diseñando sistemas y modelos pues, prácticos, adaptándonos a lo que ellos necesitan y siempre pues, aportando el valor añadido que precisan. Somos, pues, dentro de esos ámbitos de trabajo, somos especialistas en soluciones TIC, de cumplimiento normativo en el ámbito de protección de datos, seguridad de la información y ciberseguridad, trabajando, bueno, pues no solamente en el Esquema Nacional de Seguridad, sino también en otros estándares como ISO 27001 de seguridad de la información, ISO 20000, de calidad del servicio TI, 33000 o la 15504, el desarrollo de software, protección de datos, ISAE o TISAX. Otros servicios que también prestamos en este ámbito son también pues, los vinculados a continuidad de negocio, calidad de software, gestión de activos TI, el Esquema Nacional de Interoperabilidad y bueno, pues muchas herramientas normativas y modelos de gestión vinculadas a la ciberseguridad. También, bueno, pues como se comentó al principio, no solamente centramos nuestros servicios en este ámbito de la ciberseguridad y el cumplimiento normativo en el ámbito de TI, sino que también, bueno, pues trabajamos modelos típicos como calidad, medio ambiente, seguridad laboral, eficiencia energética, huella de carbono, responsabilidad social corporativa, plan de igualdad, de manera que, bueno, pues podemos prestar un servicio integral en consultoría de gestión de cumplimiento en vuestras organizaciones. Y bueno, respecto del esquema, de la normativa de la cual vamos a hablar hoy, decir que bueno, pues somos especialistas en implantación de requisitos en el Esquema Nacional de Seguridad, que solamente en empresas privadas hemos desarrollado con personal propio de Ingertec más de 150 proyectos de implementación, que también hemos desarrollado también proyectos para administraciones públicas de todo tipo, desde ayuntamientos, empresas públicas, entidades vinculadas a las comunidades autónomas e incluso trabajando pues, en ministerios. Como os he dicho, tenemos un equipo consultor propio dentro del grupo humano que conforma Ingertec. Existen 10 consultores y consultoras que desarrollan proyectos de Esquema Nacional de Seguridad. Y bueno, pues también nosotros hemos experimentado en nuestras propias carnes esta certificación. Y bueno, pues hace cosa de un mes nos certificamos en el Esquema Nacional de Seguridad en la categoría alta. Bueno, también tenemos otras certificaciones, el 9000, 14000, 27001,
como bien os he comentado aquí, también el Esquema Nacional de Seguridad, huella de carbono, plan de igualdad. Y bueno, pues aquí también algunas referencias de clientes, que algunos estáis aquí, que hemos ayudado y apoyado en esta certificación y en otras. Y bueno, sin más, vamos a dar curso a la sesión de hoy. Como os he comentado, con mi compañero Jordi Ruiz y con Rafael González de OCA Global, donde vamos a ver en primer lugar los principales cambios, cuál es el enfoque del cambio del nuevo Esquema Nacional de Seguridad y cuáles son las principales novedades en cuanto a las medidas técnicas y organizativas que nos presenta el nuevo Real Decreto. Y luego en la segunda parte, Rafael nos va a explicar el proceso de certificación, las modificaciones, la transición. Sé que hay algunos participantes que estáis en proceso de implementación, otros que ya estáis certificados, que tenéis la renovación de la certificación en breve, otros más alejados. Y bueno, pues esta parte es bastante importante que conozcamos, puesto que hay muchas preguntas al respecto. Y bueno, justo la semana pasada ya el Centro Criptológico Nacional nos dio las claves sobre esto, así que traemos las noticias bastante frescas. Y luego al final vamos a tener una parte de dudas y preguntas, ¿vale? Donde tanto Jordi como Rafael nos contestarán a aquello que no tengáis claro o aquello que más os preocupe. Entonces, para ello, vamos a poner unas normas. Primero, bueno, quiero comentaros que el webinar va a ser grabado, ¿no? A partir de ahora está siendo grabado para que luego podamos distribuirlo entre vosotros, por si queréis compartirlo con otras personas de vuestra organización, y para las personas que no puedan asistir también se les distribuirá. Habéis entrado todos con los micrófonos silenciados y con las cámaras para así no tener ningún problema de ruido. Y las preguntas, por eso las preguntas las vamos a hacer mediante el chat. Entonces, quien tenga una pregunta o una consulta, por favor que nos la haga llegar a través del chat y las contestaremos al final en el turno de preguntas para que bueno, pues quede todo bien organizado y no interrumpir las presentaciones, ¿vale? Así que nada, os dejo con Jordi y con Rafael, ¿vale? Bueno, pues, para ver cuáles son las novedades, los cambios y cómo afrontar este nuevo Esquema Nacional de Seguridad. Así que empezamos, Jordi. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias tanto a Grupo Ingertec como a OCA por esta oportunidad, ¿no?, que nos dais de poder hacer este webinar, que yo creo que es interesante, ya que estamos en un mundo hoy en día, estamos yendo hacia un lugar donde la ciberseguridad o la ciberdelincuencia, ambas cosas están en estos momentos en boga, en la actualidad. Está saliendo actualmente noticias diariamente, o sea que no deja de ser una temática muy actual que nos puede aplicar tanto a nivel empresarial como ya, no a nivel empresarial, sino incluso como personas, nos puede también ayudar, ¿eh? También es importante. Voy a compartir una serie de pinceladas, porque tampoco el tiempo nos da para mucho, y sí que me gustaría que Rafael nos diese bastante información sobre la certificación, porque creo que es importante. Yo os voy a dar unas pinceladas sobre temas básicos de implementación, pero ya os digo, va a ser cosas muy sencillas, porque sí que es cierto que ahora no es el momento, ¿no? A lo mejor lo que os puede interesar mucho más será, ostras, ¿qué está pasando, no? Si yo me estoy implementando ahora o hace 12 meses que saqué el certificado oye, ¿qué hago si tengo este proyecto para este año? ¿Tengo que hacerlo con el nuevo, con el viejo? ¿Qué tengo que hacer, no? Esas son las típicas preguntas que nos suelen hacer actualmente los clientes o potenciales clientes, pero sí que es cierto que tenemos que ver exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Porque claro, el Esquema Nacional de Seguridad, ostras, tú dirás, vale, está muy bien, pero ¿esto qué conlleva? El Esquema Nacional de Seguridad tenemos que tener claro
que es un Real Decretos que empezó en el 2010, ya con el tema de cómo iba avanzando todo lo que tenía que ver la tecnología y evidentemente la administración pública, porque esto está basado y enfocado mucho en la administración pública. Entonces, hay que tener en cuenta que la parte de administración pública que tiene que ver con la seguridad, con el servicio electrónico, con la ciudadanía conectada a través de toda la telemática que tiene la administración pública y que cada vez es mucho más frecuente y se ha demostrado estos 2 años últimos que, bueno, pues con el tema de la pandemia, todos estos temas se han ido acelerando muchísimo. Si hace 3, 4 años lo veíamos como algo muy lejano, hoy en día estamos ya casi todos acostumbrados a tener esta interacción con la administración pública. Esto nace en el 2010, evidentemente. Tú me dices del 2010 hablar de esquema nacional de seguridad bueno, y la mayoría de gente diría, bueno, ¿y esto de qué me estás hablando? eh, toda administración pública está obligada ya a estar certificada en Esquema Nacional de Seguridad. Evolucionó hacia el 2015, hubo una actualización muy potente y sí que es cierto que el 2015, a partir del 2015-2017 es cuando realmente hubo ese boom de la administración pública que empezaron a certificarse en esquema, porque hace 4 días, como aquel que dice, ya os digo yo que la administración pública era muy poquitas organismos que estaban certificados. Hoy en día sí que ya empieza a haber bastantes, pero donde está habiendo también un gran boom es en los proveedores privados que trabajan para la administración pública en temas telemáticos o en temas de servicios electrónicos. ¿Por qué? Porque justamente el organismo público te lo está solicitando. Es decir, si quieres trabajar conmigo, tendrás que tener el esquema nacional. Te voy a dar un tiempo, esto es como todo, ¿no? Te voy a dar un tiempo, pero sí que es cierto que dentro de unos años será obligatorio. Cualquier empresa, proveedor privado que trabaje para la administración pública, a nivel telemático, evidentemente, en sistemas de información, pues está claro que ahí tendrá una gran enfoque y tendrá que tener este tipo de certificaciones. Eso sí que es importante, ¿vale? Hay que tener también claro que estamos hablando del sector privado y del sector público, pero ¿a qué nos referimos del sector público? Porque claro, el sector público es muy grande. Está claro que estamos hablando del servicio estatal, todo lo que sea servicio estatal, servicio autonómico también, cualquier organismo autonómico, tanto en cualquier comunidad, y luego empresas públicas o empresas que están vinculadas a la administración pública, como por ejemplo puede ser una administración, una universidad. Una universidad es un organismo público y por lo tanto tiene que estar, en estos momentos tendría que estarlo, o tendría que empezar a estarlo ya, si no lo está. ¿Qué nos da esta certificación? ¿Qué nos da? Tenemos varias cosas a tener en cuenta. Esto nos da una certificación que evidentemente está de alguna manera controlada por algún tipo de organismo público, no podía ser de otra forma. Y ese organismo público, que también ahora lo estamos oyendo mucho, hace 4 días casi nadie lo conocía, digamos, a lo mejor la gente que estamos un poco más en el sector sí que ya evidentemente lo conocíamos, pero el ciudadano normal, el Centro Criptológico Nacional, ¿y de qué me estás hablando, no? ¿Y eso dónde está o qué es? Pues justamente es el organismo que hace de control, que hace un poco de vigilancia de que todos estos organismos públicos y organismos privados o organizaciones privadas pues estén certificadas, se rijan por una serie de criterios o de principios que conlleven que este tipo de certificación pues llegue a buen puerto, ¿no? Tenemos 2 tipos de cosas importantes, la declaración de conformidad y una certificación de conformidad que se basa en 3 niveles, básico, medio y alto. Luego veremos Jordi, disculpa, no sé si se está presentando, es que no se ve. ¿No se ve nada? Nada. Me cachis. Vale, vale. Vale, ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí? Vale, perdonar, ¿eh? Esto es el directo. En definitiva, las certificaciones lo que conllevan es eso, el tipo de declaración de conformidad o una certificación. La certificación, en definitiva, ¿qué es? No deja de ser que un organismo, como en este caso OCA, que también está siendo auditado por otro organismo público que también conocemos, que es ENAC,
en definitiva es quien da este tipo de certificaciones a las certificadoras. ¿Quién puede certificar? Pues oye, en este caso, OCA. Vale, pues OCA, yo voy a controlar que realmente esté siguiendo los criterios y los principios para poder realizar certificaciones o realizar auditorías de certificación, ¿vale? Siguiendo las bases que marca el Centro Criptológico Nacional. Entonces, ya os digo, todos estamos un poco controlados. Los organismos o las organizaciones, porque nos tenemos que certificar y tenemos que seguir una serie de implementaciones, que luego vendrá otro organismo, otra certificación que será, en este caso, OCA, y luego vendrá otro organismo que auditará o observará a que OCA realmente esté haciendo bien su trabajo, igual que a nosotros o al cliente implementa bien todas las medidas del esquema nacional. Es decir, que como veis, hay filtros de realmente de certificación o de auditoría o de implementación o de organismos que nos auditan unos a otros para ver que realmente estamos haciendo un trabajo como se está marcando según los reales decretos que están en este momento en vigor. Eso es importante porque si no, por ejemplo, nosotros la semana pasada tuvimos justamente con OCA, estuvimos con OCA certificando a un cliente de esquema nacional y a OCA lo estuvieron auditando el esquema nacional, perdonar, ENAC. O sea, hubo un observador de ENAC que estuvo auditando al auditor de OCA y OCA, evidentemente, estuvo auditándonos a nosotros, en este caso nuestro cliente, para que saliese todo perfectamente, ¿no? Eso significa que estas certificaciones no son de andar por casa, sino que estamos hablando de certificaciones que tienen unos controles muy, muy, muy exhaustivos. Vale, esto es importante tenerlo claro porque luego estas certificaciones que, por ejemplo, estamos viendo aquí, nos determinan qué tipo de nivel estamos certificando, qué alcance, porque el alcance también es importante, es decir, en qué me estoy certificando yo, porque me puedo certificar en todo, en algo, bueno, eso es lo que se determina, en un servicio, en varios servicios, en mi producto, en varios productos, o sea, eso lo veremos en la implementación cuando determinemos qué queremos hacer o qué queremos certificar. El alcance es importante. También es importante tener claro que una certificación de NAC, de esquema nacional, son 2 años. No es como, por ejemplo, si alguien ha oído hablar de una ISO que son 3 años y que cada año te están auditando y haciendo seguimiento de mejora continua. Aquí no. Aquí simplemente tú te certificas y al cabo de 2 años no vuelves a ver al auditor, ¿no? O sea que tú esos 2 años tienes que ir haciendo esa mejora continua de esas implementaciones tecnológicas y técnicas, las tienes que ir tú llevando a cabo, porque si no, cuando lleguen los 2 años, pues como no hayas hecho nada, ni te acordarás de dónde estabas, y entonces era importante que ese tipo de cosas las vayas trabajando, ¿vale? Eso también es importante. ¿Qué más? Los que os decía, las categorías, pues ya veréis cómo, dependiendo del nivel que te estés certificando, te exigirá una mayor o menor, en este caso, implementación de medidas o no. Actualmente, las licitaciones que están saliendo a nivel de organismos públicos, todos van de medio para arriba, es decir, medio o alto. Es muy raro que una licitación te pida un nivel bajo hoy en día, muy raro, muy raro. Habitualmente todas ya empiezan a nivel medio y si no, dentro de unos años ya a lo mejor ni existirá el nivel medio, iremos todos a nivel alto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya nos lo exigirá el día a día. Es decir, el día a día nos está exigiendo que pongamos unas grandes medidas de seguridad a nuestro sistema, porque si no, bueno, pues ya sabéis lo que está pasando. Hoy en día es que aquí entra todo el mundo y pasa lo que está pasando. ¿Por qué se está actualizando todo esto? ¿Por qué? Pues lo que os decía, en estos momentos se está actualizando porque el año pasado, 2021, el gobierno sacó unas estrategias de seguridad y uno de los puntos de estrategia de seguridad que conllevó también el tema de la pandemia fue la actualización del esquema nacional. Gracias a eso tenemos lo que es el Real Decreto que, como decía Marta, salió a principios de mes y actualmente ya está en vigor. Es decir, hoy en día ya se puede aplicar. Pero ahora después Rafael os explicará qué está pasando, porque claro, yo puedo decir, bueno, ya lo puedo aplicar, pero ¿estoy preparado para realmente certificar con el nuevo esquema? Las certificadoras ya están preparadas para poder certificar. Eso es lo que os explicará Rafael dentro de un ratito, pero en definitiva es para que veáis
que una cosa es que ya está aplicable el Real Decreto 311 y otra cosa es la realidad. La realidad es que hay que esperar un poquito porque realmente todo esto tiene que ir madurando, ¿eh? Y actualmente lo que estamos haciendo es implementando el 2000, el que teníamos antiguamente, el Real Decreto antiguo, ¿eh? Que luego también os explicará Rafael qué pasa si estáis certificados con el antiguo y cuánto tiempo tengo de transición para poder realmente pasarme al nuevo, ¿no? Porque claro, esto llegará un momento que dirás, bueno, chico, tú te certificaste en el 2019, 2020 del esquema nacional del 2010 o actualización en 2015, pero claro, ya no te vale, ¿no? Entonces tendrás que ponerte las pilas, en definitiva. ¿Qué conlleva esto, ¿no? Lo que hemos estado comentando, ¿qué conlleva? Conlleva que actualmente la ciberdelincuencia, de alguna manera está avanzando, las ciberamenazas, los ciberincidentes, todo lo que tiene que ver con la tecnología, los avances tecnológicos, está avanzando y evidentemente el marco legal se estaba quedando atrás. Esto es muy típico, ¿eh? Pero claro, no puede ser. No puede ser que el marco legal vaya siempre por detrás. Tiene que intentar ir siempre, si puede ser, un pasito por delante. Es complicado, ¿eh? Porque sí que es cierto que todo el tema de normativas ya de por sí es complejo y la tecnología avanza a marchas forzadas. Ya pasó un apunte muy rápido, pasó con el tema de la protección de datos. La protección de datos pasó lo mismo. O sea, estaba avanzando tan rápido el tema tecnológico y las puestas de temas de protección de datos que la normativa se quedaba atrás. Por eso hubo esa gran revolución en el 2016 con entrada en vigor el 2018, ¿vale? Objetivos claros, clarísimos. O sea, que todo el mundo, ya no digo solo organismos públicos, se pongan las pilas, que se las tienen que poner, sino que los proveedores que trabajan para las administraciones públicas empiecen también a hacerlo. Porque es muy habitual que nos pasa a nosotros, están más interesados, que esto también es muy divertido, porque dices, están más interesados los proveedores privados que no la administración pública, que dices, bueno, tendría que ser al revés, ¿no? Pues no, nos está pasando, a nosotros nos llegan mucha más consultas de proveedores particulares, privados, que no de la administración pública. Porque la administración pública lo tiene claro que lo tiene que hacer, pero bueno, ya de por sí mover todo este tipo de organismos es complicado, ¿eh? Y entonces, a no ser que sea un ayuntamiento muy pequeño de tu pueblecito, pues seguramente ahí será mucho más fácil mover todo el organismo y todo lo que tiene que ver con la telematía, que no mover un ministerio, lo que conlleva mover un ministerio o mover todo el departamento de sistemas de un ministerio, ¿no? Eso también hay que entenderlo, ¿eh? Entonces, ese tipo de cosas es importante, ¿eh? Tenerlas en cuenta. Diferencias. Bueno, pues lo que han hecho es realmente, ¿qué ha sido? Actualizarlo. Estaba claro que se estaba quedando obsoleto, pues lo que está haciendo ahora es que tú esto lo tengas mucho más de la mano y que lo tengas mucho más actual. Oye, la vigilancia continua, estamos hablando de una mejora continua, estamos hablando de que no puede ser que yo me certifico y hasta dentro de 2 años, bye bye, ¿no? Ya si te he visto ya me acuerdo, no sé, no, yo tengo que estar vigilando realmente que todo mi sistema tiene una buena concreción, una buena securización, porque como no sea así, por mucho que tú te certifiques y luego ese tipo de implementaciones no las lleves a cabo o, bueno, digas, bueno, pues ya veremos cómo lo haré, pues evidentemente no te va a servir para nada y no tiene mucho sentido ponerte en un tipo de certificación de esta materia que ya de por sí es complicada para que luego digas, bueno, pues ya dentro de 2 años ya veremos, a ver, ya vendremos, ¿no? Ya volveremos. El mínimo, temas importantes, por ejemplo, el mínimo de privilegio. ¿Esto qué significa? Oye, yo lo que tengo que hacer es tener claro que mi sistema esté securizado, pero tampoco tengo que montar aquí sistemas de la NASA, no es necesario. O sea, tengo que tener claro lo que es y poner esos sistemas de seguridad o reforzamiento en mis aplicaciones o en todo mi sistema sin montarme aquí películas bueno, de Matrix o cosas de este tipo. No es necesario. Vayamos a lo práctico, que eso también es lo que nosotros intentamos hacer, ¿eh? Ir a lo práctico. ¿Qué conlleva? Las grandes diferencias que conllevan. Oye, pues mira, básicamente no es que haya cambiado mucho,
porque hemos pasado 73 a 75, o sea, había 75, hay 73. Lo que sí que es cierto que estas medidas de aquí se han actualizado. Antiguamente no se tenía, sobre todo el gran cambio es el servicio en la nube. Antiguamente no se tenía en cuenta, o muy poco. Hoy en día, ¿qué sistema o casi qué sistema no está en la nube? Yo te diría, no te voy a decir el 100% porque no es así, pero te diría que entre el 70 al 80% seguro que está en la nube, si no más. La mayoría de marcos y de medidas hay que tener en cuenta son medidas que se están, de alguna manera, ya lo veréis ahora, se están actualizando, son las mismas, pero se están actualizando, porque no tiene que ver una medida hace 10 años que hace ahora, ahora en estos momentos. Por lo tanto, eso es importante tenerlo en cuenta. Una de las cosas importantes que es que lo bueno de las medidas es que con el nuevo esquema, ahora lo veréis, tú puedes tener refuerzos de seguridad. Es decir, no tienes que implementar una medida obligatoriamente con una seguridad extrema. No, no. En estos momentos el Esquema Nacional de Seguridad, lo bueno que ha incorporado es que te da opciones que antiguamente no te las daba, ¿eh? O era esto, o esto, sí o sí. Sí que es verdad que luego tenías medidas compensatorias que podías poner en algunos casos, pero ahora lo bueno es que este tipo de medidas te da una serie de refuerzos que le llaman refuerzos que tú podrás ir implementando según tu sistema, cómo estés tu sistema, que esto también es interesante, ¿eh? Para no pasarme mucho de la hora, nada, 2 minutillos más, Rafael, y ya estoy. Objetivos. Yo creo que tampoco hace falta que hable mucho de ellos. Básicamente es la actualización, está clarísimo. El cumplimiento, adaptar a las nuevas tecnologías. Básicamente es eso, adaptar mi sistema a las nuevas tecnologías, la nueva ciberseguridad. Es lo que tengo que hacer. Y entonces, ese tipo de aplicaciones o ese tipo de sistemas los tengo que de alguna manera ir adaptando. Como podéis ver, hoy en día tenemos hay un organismo muy potente en España. Gracias a Dios, a lo mejor podéis pensar, oye, pues en España tenemos dos grandes organismos muy potentes en ciberseguridad. Uno es el que hoy se está oyendo muchísimo estos días en los telediarios, el Centro Nacional Criptológico, que es el que está, de alguna manera, vigilando y controlando todo el tema de Esquema Nacional de Seguridad. Y luego tenemos otro también muy bueno, que es INCIBE, que a lo mejor también a alguien le suena o a mucha gente le sonará, que es también el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Bueno, gracias a estos dos organismos, digamos que de alguna forma son de los organismos más potentes que tenemos en Europa y que están dando un gran servicio tanto a nuestro enfoque estatal como luego las convenciones que tienen internacionalmente o las posibles alianzas que tengan internacionalmente. Es importante tener claro que el Centro Nacional es el que, de alguna manera, vigila el esquema nacional y el que controla que realmente todo se esté llevando a cabo. Como os estaba diciendo, las medidas de seguridad han cambiado. Han cambiado en el sentido de que yo antiguamente decía si me aplicaba o no me aplicaba, si me aplicaba a un nivel determinado, y este nivel determinado, pues yo le tenía que dar una vuelta de tuerca o le tenía que dar 2 vueltas de tuerca, ¿vale? Pues ahora no. O sea, ahora no, pero sí también, lo mismo. Lo que pasa es que ahora me da más opciones. Es decir, ahora me da unas opciones. Esto, espera, que os lo pongo un poquito más grande porque yo creo que será mejor. En definitiva, me da unas opciones que antiguamente no me estaba dando, que es, oye, unos refuerzos de seguridad. Bien. ¿Qué tengo yo? Yo puedo aplicar esos refuerzos de seguridad según ese tipo de mecanismo o de medida sea de una forma o de otra, ¿vale? Esto ya lo iremos hablando cuando estemos implementando, porque tampoco me quiero entretener mucho, que ya estoy un poco fuera de tiempo. Pero sí que es cierto que es interesante tener claro que actualmente, con el nuevo Esquema Nacional de Seguridad, te da opciones de ir implementando según tu sistema puedas ir reforzando esa seguridad. No estás obligado, como antiguamente, a decir, no, es que en nivel medio me decía que tenía que poner el doble factor sí o sí. Bueno, cuidado, ahora lo miraremos y veremos si realmente hay que aplicarlo en todo o en alguna parte o en una parte muy específica o no.
O sea, es decir, iremos viendo en qué partes será un refuerzo y en qué partes no será necesario o podremos poner incluso algún tipo de medida compensatoria que haga de vez con ese refuerzo, ¿vale? No quiero entrar mucho, aunque esto es interesante que lo veamos, que incluso podría dar para un webinar solo, todo el tema de medidas de seguridad, ¿no? Es decir, si yo tengo que aplicar, como aquí veis, la gestión de incidentes, actualmente o en el 2010, en básico no te aplica, ¿vale? Perfecto, bien, una cosa que me quito, pero en medio ya te aplica, ¿vale? Y si en medio me aplica, en alto te está aplicando de igual manera. Es decir, la medida que tengo que poner en medio la tengo que poner de igual forma en alto. Vale, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora? Esa medida de incidentes. Vale, pues ahora resulta que en básico me aplica, bien, perfecto. Y luego tengo que resulta que en media puedo aplicar una de las dos o las dos, los refuerzos de seguridad, según mi sistema, a ver cómo es. ¿Vale? Entonces yo iré viendo si es necesario aplicar cada una de ellas o no, según el sistema, cómo vaya evolucionando. ¿Vale? Y ya no te digo en alta, que evidentemente pues le da una vuelta más de tuerca y te dice que tienes que ir a aplicar las mismas que en R2 o en media, más una más. Entonces verás a ver si ese refuerzo de seguridad lo tengo que aplicar o no en ese caso, ¿no? En este caso, como veis, la diferencia aquí es que sí tienes que aplicarlos y como veíamos en el anterior, a ver, que te decía cuidado, que aquí está la gran diferencia. Es decir, yo aquí puedo aplicar el 2, el 3 o el 4, más el 5. Pero en cambio, aquí me está diciendo, no, chico, aquí tienes que aplicar las dos, la 1 y la 2, ¿vale? Esta es la gran diferencia también. Entonces esto también es importante, ¿eh? Pero bueno, esto yo entraría más en detalle, incluso podríamos plantear un webinar solo para explicar este tipo de medidas, ¿eh? Porque yo creo que el webinar de hoy seguramente os interesará más saber el tema de certificaciones, ¿eh? Los plazos normales que nosotros aplicamos básicamente para implementar un tema de esquema nacional, básicamente son entre 5 y 6 meses, ¿eh? Es el tiempo que llevamos para poder aplicar un esquema nacional. Podemos hacerlo en un tiempo express, récord, sí, pero claro, eso conlleva una serie de condicionantes. Pero lo normal es que estemos entre 5 o 6 meses, medio año mínimo para poder implementar un esquema como Dios manda, ¿eh? O sea, con todas las medidas, porque lo malo y lo bueno del esquema nacional es que la implementación tiene que estar realizada. No te dejan, bueno, ya veremos, o no. O sea, sí o sí tiene que estar la evidencia y la implementación hecha, realizada. Por lo tanto, eso es importante. Vale, ¿qué más? Nosotros, lo que ha explicado Marta, yo aquí ya no me voy a enrollar más porque ya Marta lo ha explicado. Somos un equipo de consultores, evidentemente estamos especializados en todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad y todo lo que tiene que ver con la tecnología. Somos multidisciplinares, bueno, hay chicos, chicas, hay de todo. Somos polivalentes, no hay problema. ¿Vale? Referencias, ya os ha hablado Marta. Y ya está, muchas gracias por vuestra atención y ahora dejo el paso a mi compañero Rafael para que él pueda explicar perfectamente su parte. Muchas gracias. Muchas gracias Jordi, muchas gracias Marta y a Sheila, a todo el equipo de Ingertech por invitarnos a participar en este webinar. La verdad que estamos encantados de formar parte de esta jornada y bueno, desde que empezó esta aventura con el Esquema Nacional de Seguridad hace 2 años, en 2010, cuando arrancamos con nuestra acreditación, han sido numerosísimas referencias comunes en las que hemos participado. Me imagino que muchas de ellas que están participando de observadores en esta webinar estarán presentes, ya nos conocerán. Pero bueno, antes de comenzar con esta parte ponencia, bueno, voy a intentar resumir mucho porque para dar paso luego a las dudas, voy a intentar centrar en 20 minutos la presentación. Voy a compartirla. Voy a compartirla y me indicáis si se ve correctamente.
¿Se ve correctamente? Espero que sí. Si no me decís nada, continúo. Pues como decía un poco, aunque sé que parte de la audiencia ya nos conocerá, me imagino, quería deciros simplemente un minuto, bueno, que OCA Global es una entidad de certificación, bueno, en global, de evaluación de la conformidad. Llevamos ya más de 30 años trabajando en este sector a través de 8 divisiones de negocio que pasan desde inspección reglamentaria hasta testing, laboratorio, servicios marítimos, ITVs y certificación. Dentro del ámbito de certificación, yo pertenezco a la división de certificación de OCA como responsable comercial de la delegación centro, y dentro de certificación de sistemas, pues nos centramos en la evaluación de la conformidad de distintas normas, como de calidad, medio ambiente, prevención, y en el ámbito de la ciberseguridad, pues estamos muy enfocados con sistemas de gestión de seguridad de la información, tipo ISO 27001, como conoceréis, y el esquema nacional de seguridad. Vamos a comenzar primero contextualizando, no me voy a meter en profundidad en este contexto jurídico, pero que sepáis de que al final el esquema nacional de seguridad parte de una ley de la 11 de 2007 que ya surgió un poco de la mano pues bueno, de todo el estallido de aplicaciones y de servicios de información que fueron surgiendo en torno a la administración pública. Las ventanillas telemáticas y toda esta información de cara al ciudadano, a esos trámites que el ciudadano o las empresas realizan con la administración. Ese auge pues, fue el que de alguna forma fue regulado a partir de esa ley. La ley posterior de 40 de 2015 incluye la seguridad entre los principios de actuación de las administraciones públicas y finalmente, publicado en el 2010, el Real Decreto de Esquema Nacional de Seguridad, que actualmente, como bien ha dicho Marta al principio, ha sido derogado hace bien poquito, el 3 de mayo, por este nuevo Real Decreto de NS, el 311 de 2002. Hay que hacer hincapié, como bien ha dicho Jordi, en que el decreto de NS es de aplicación a la administración pública, ¿vale? Eso es importante subrayarlo. No es a la empresa, sino a la administración, quien tiene la obligación de cumplir con esas premisas, con esos controles de seguridad. ¿Qué ocurre? Que cada vez más la administración se apoya en empresa privada para determinadas aplicaciones, determinados sistemas de información. Y es por ello por lo que la empresa privada tiene que adecuarse al ENS, y una forma digamos, demostrar ese grado de cumplimiento es a través de una certificación por parte de un tercero, ¿vale? El nivel básico de ENS no exige la certificación por parte de una entidad acreditada. Valdría con una autodeclaración, una declaración responsable, y con eso sería suficiente, si bien se puede certificar de manera voluntaria. Pero bueno, actualmente el nivel de exigencia que conlleva por parte de la administración este cumplimiento lleva a que todos estos proveedores de servicios, de aplicaciones, vayan a un nivel medio o alto, lo cual sí que requiere la participación de una entidad, de un tercero, de una entidad acreditada, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo del Esquema Nacional de Seguridad? Pues crear las condiciones necesarias de seguridad en el uso de los medios electrónicos, ¿vale? O sea, que al final el Esquema Nacional de Seguridad es importante que también tengáis claro que no es una certificación de un sistema de gestión, como de una organización, como pueda ser una ISO 27001, ¿vale? Sino que aquí lo que se certifica es un producto o un servicio. ¿Cuál? En concreto, el que da soporte a la administración. Una empresa, una organización privada puede desarrollar numerosas aplicaciones o prestar determinados servicios, pero vamos a certificar aquel producto o servicio que está adquirido por la administración, en la que la administración se apoya contratando a este proveedor. Entonces, el objetivo del NS, sin duda, es dar cumplimiento a los derechos y deberes aplicados al sistema de información, a los datos, por lo tanto va más allá de una LOPD, las comunicaciones y los servicios electrónicos. Y siempre
vamos a tratarlo desde distintos puntos de vista, desde varias dimensiones, ¿vale? Y eso lo repetiré en la presentación alguna que otra vez más. Esos sistemas de información que dan soporte a ese servicio, tienen que asegurar la accesibilidad, la integridad, la disponibilidad, la autenticidad, la confidencialidad y la trazabilidad de esos datos, de esas informaciones o de esos servicios utilizados en los medios electrónicos por la administración pública. ¿De acuerdo? Los principios básicos de este nuevo NS, ¿cuáles son? ¿Qué tiene que tener en cuenta la organización para cumplir con esos objetivos, utilizando sistemas de información? Porque la seguridad es un proceso integral que afecta a toda la organización, ¿de acuerdo? La gestión de la seguridad basada en riesgos. Hay que hacer un estudio de impacto de ese riesgo. Hay distintas metodologías, como Marguerite o Pilar, y siempre tratan de medir la gravedad y la probabilidad de un posible evento, de un posible ataque o suceso que ponga en riesgo la seguridad del sistema de información. Tiene que tener en cuenta la prevención, la detección y la respuesta y conservación de los datos. La existencia de líneas de defensa, ¿vale? Para hacer más robusto el sistema y la protección del sistema de información. Promover la vigilancia en continuo de ese sistema. La reevaluación periódica, en este caso por parte de un tercero. Ya comentó Jordi que esta certificación se audita cada 2 años. No lleva un ciclo habitual como en otros esquemas de ciclo de 3 años, con seguimientos anuales, sino en este caso hay una evaluación inicial y luego hay una reevaluación con los mismos tiempos de auditoría a los 2 años, ¿vale? Por lo tanto, el certificado que se emita a día de hoy tiene una extensión en el tiempo, una duración de 2 años, ¿vale? Ahora veremos cómo afecta este periodo de transición al nuevo decreto, en ese sentido, para que lo tengáis en cuenta. Y por último, también diferenciación de roles y de responsabilidades, ¿de acuerdo? ¿Qué ámbito de aplicación tiene el nuevo esquema nacional de seguridad? ¿A quién aplica? Pues como hemos dicho antes, a organismos públicos, a la Administración General del Estado, a la Administración de las Comunidades Autónomas, a los ayuntamientos, a entidades de derecho público vinculadas o dependientes a estas administraciones, que pueden ser hospitales, universidades, empresas públicas, notarías, registradores. Al final, si la administración se apoya en otra entidad para el desarrollo de determinados servicios, también le va a aplicar este esquema nacional de seguridad, ¿de acuerdo? Y luego, pues también, igual que aplica a esos organismos, ¿a qué aplicaciones, a qué servicios tiene que ver el NS? Aplica el NS pues, a sedes electrónicas, registros electrónicos y otros sistemas de información que sean accesibles electrónicamente por los ciudadanos. Por tanto, ¿afectaría a los proveedores de la administración pública? Sí, como comentaba antes, en la medida en que estos proveedores dan soporte a esos servicios, a la administración, ¿de acuerdo? Los proveedores deben de implementar estas medidas de seguridad, estos controles que define el esquema nacional de seguridad. ¿Hay cambios en cuanto a las categorías del esquema? Pues no existen cambios. Se van a seguir manteniendo los 3 niveles de certificación actuales, bajo, medio o alto, y la determinación de esa categoría se basa en la valoración de impacto que comentaba antes. Se mide que un incidente pueda afectar a la seguridad en base a que repercuta en alcanzar sus objetivos, proteger activos a su cargo, cumplir con obligaciones diarias de servicio, respetar la legalidad vigente o respetar los derechos de las personas. Y cada control de seguridad del esquema nacional se mide en distintas dimensiones, como comentaba antes: confidencialidad, integridad, trazabilidad, autenticidad y disponibilidad. Cada control se evalúa en cada una de esas 5 dimensiones de seguridad. Con que haya una dimensión que tenga un nivel medio o alto,
esto ya determina la categoría del NS a certificar. Es importante. En el momento que haya uno de los controles cuya evaluación pase por un nivel medio o alto, nos obliga a dar el salto en la certificación. Al final esto lo va a determinar el pliego de contratación pública o lo que exija la administración en cada caso. La verdad que desde OCA Global nuestra perspectiva es que al final siempre acaban siendo esquemas de certificación nivel medio o alto. Como decía Jordi, quizá la tendencia en un futuro sea llegar siempre al nivel alto, el que, pues bueno, los certificados que más veces se certifican a ese nivel. Vamos a hablar un poquito ahora del proceso de certificación, que os quede claro cuáles son las fases de dicho proceso, que es importante que controléis los tiempos. Bueno, os muestro aquí la acreditación de OCA, que fue obtenida el 30 de octubre de 2020. Deciros simplemente como dato que llevamos menos de dos años certificando en Esquema Nacional de Seguridad y ya son pues más de 80 referencias, 80 empresas las que tenemos certificadas, y sin duda eso nos coloca en una posición de liderazgo en cuanto a las entidades de certificación que están actualmente acreditadas. Aquí en esta transparencia me voy a parar un poquito porque es importante que conozcáis este flujograma del proceso de certificación. Todo parte, en principio, del proceso comercial, que es importante, ¿vale? La evaluación que hacemos desde el área comercial para determinar el alcance del certificado y las jornadas de auditoría que son necesarias en función del nivel de certificación del esquema. Y para ello, nosotros, el equipo comercial, debe completar una solicitud de datos que sin duda es muy compleja, aunque para nada queremos transmitir esa complejidad al cliente, y de hecho, pues aquí os dejo un poco el resumen de los datos que son más importantes, que es lo que nosotros tenemos en cuenta de cara a determinar la complejidad de la organización, en este caso, y del servicio que presta a la administración pública para determinar las jornadas. Valoramos los factores relacionados con el negocio y la organización, ¿vale? Hay distintas preguntas que son claves, que determinan una puntuación, repasándolo un poquito por encima. Por ejemplo, que la organización trabaje para sectores, para una administración, o para sectores que sean críticos o sectores que no lo sean. Eso determina una puntuación. Si la empresa trabaja para un sector crítico, como puede ser un hospital o un sector como el bancario o una aseguradora, estamos valorándolo con una puntuación de 2 en este caso. Si la propia organización que se certifica es una entidad bancaria o una entidad de salud pública, estaríamos hablando del nivel 3, ¿vale? Para determinar qué tipo de requisitos comerciales normativos existen en esa organización. Luego valoramos también, por ejemplo, las tareas, los procesos, si son estándar, si no son estándar, si son repetitivos. No es lo mismo una organización que tenga un proceso estándar, un desarrollo software, por ejemplo, que aunque un proceso que es estándar se repite, pues puede estar desarrollando distintas aplicaciones, con otra organización, por contra, que sí que tenga procesos más complejos o un alto número de productos o servicios que quieran incluir dentro del alcance de certificación. Eso lo determinamos en este formulario de solicitud y lleva consigo pues una puntuación que, como veis aquí, va del 1 al 3. Y por último, el nivel de implementación del sistema, ¿vale? Si está completamente implantado, está en proceso de implantación, o tiene, además del Esquema Nacional de Seguridad, pues un sistema de gestión de seguridad de la información como pueda ser ISO 27001. Después también se valoran los factores relacionados con el entorno de las tecnologías de la información, y en ese sentido la complejidad de la infraestructura de TI. Si la organización tiene plataformas de tecnología de la información estándar,
o sistemas operativos que son comunes, que son estándar de todos conocidos, o si tiene varias plataformas o muchas plataformas diferentes, servidores, sistemas operativos en una organización con una infraestructura TI compleja. Se valora del 1 al 3. Luego, si tiene o no mayor o menor dependencia de de subcontratación, de proveedores que sean críticos. Por ejemplo, una empresa que proporcione un servicio de hosting y el servidor, el CPD, lo tenga subcontratado con un tercero, a través de Amazon o Azure o alguna empresa de este tipo. Por lo tanto, te estás certificando en un servicio que tienes delegado en otra organización subcontratada mediante un proceso que es crítico para la seguridad. Por lo tanto, esto va a determinar también la complejidad del sistema y va a tener repercusión en la jornada de auditoría. ¿Vale? Los servidores, los CPDs que son externos, tengo que decir que también se tienen que verificar durante el proceso de auditoría, ¿vale? No quiere decir que se tengan que visitar, pero sí se van a auditar, Si es un servidor interno de la propia organización, formará parte de la auditoría. Si es externo, pues se puede pedir a ese proveedor la certificación DNS. En muchos casos estas multinacionales que hablo sí lo tienen ya están certificados en Esquema Nacional de Seguridad y, por tanto, es una evidencia que durante el proceso de auditoría se tendrá que poner encima de la mesa. Luego, por último, el desarrollo de sistemas de información, pues que la empresa desarrolle aplicaciones o no desarrolle. En función del desarrollo que sea más o menos amplio, pues se valorará del 1 al 3. También es importante, como resumen, en esta solicitud de datos, pues que la empresa nos indique el número de efectivos ligados a los sistemas de información que dan soporte a ese servicio, porque en función de eso también van a salir las jornadas de auditoría. Se va a cotizar y van a salir una jornada de auditoría. Tener en cuenta que no necesitamos todos los efectivos de la organización, sino aquellos que dan soporte al sistema de información que se va a auditar. Es importante y eso acota mucho y reduce mucho el tiempo de auditoría. Esa solicitud se tramita a dirección técnica, se elabora una oferta y se determina el tiempo de auditoría. Voy a compartir otro enlace para que sepáis. En base a esas tablas del formulario de solicitud, nosotros valoramos la complejidad. Recordad los colores y así os hace un poco una pista y ahí vamos a ver qué tiempos se amplían o se reducen para la auditoría, en base a esa taxonomía de los criterios vistos anteriores. Además, tenemos factores de incremento y factores de decremento, ¿vale? Para los tiempos de auditoría, como por ejemplo de incremento, que tengan un significativo número de personas con privilegio de administración, una logística complicada, es decir, que sean varios centros los que estén dentro del alcance del servicio a auditar. Tengo que decir que la certificación de grupo, en este caso, también es posible. Hay muchos certificados que han sido emitidos como grupo de empresas, ¿vale? Porque quizás hay organizaciones que desarrollan con distintas sociedades según qué aplicaciones que quieren certificar, y eso nos lleva, y está permitido por ENAC, hacer una certificación de grupo. El personal de la empresa que hable más de un idioma, a veces se auditan emplazamientos que están en otros países, por lo tanto es un factor de incremento, se necesita más tiempo de auditoría a la hora de realizarla. Y por último también actividades que requieran visitar emplazamientos temporales, un emplazamiento de un cliente para tomar, digamos, para concluir y sacar evidencias de cumplimiento del esquema. Y ahí, por contra, también factores de decremento, pues que tengan servicios de escaso o nulo riesgo, de escasa complejidad. Rafael, no sé si está ¿Sí? mostrando algo diferente a la presentación. Sí. Porque no se estaba viendo. Vaya, pues bueno, espero que al menos, por no pararme más, espero que al menos se esté escuchando bien. ¿De acuerdo? Es que estoy compartiendo un Word. Hay enlaces y yo estoy compartiendo un Word, me imaginaba que se podía ver, ¿vale?
Esta presentación sí se ve, me imagino, esta transparencia. ¿Vale? Bueno, he querido mostraros el formato de evaluación de RTO para que conozcáis qué factores de incremento o decremento a los tiempos de auditoría son necesarios, ¿vale? Al final, como si veis en la diapositiva esta, tenemos 3 categorías. La básica, que es de aplicación al 60% de los controles, la media a 63 controles, el 84%, y la categoría alta, que en esta ocasión, con el nuevo Esquema Nacional de Seguridad, hay 73 controles que aplicar, pues sería el 100% de todos ellos los que se van a revisar. Y lo que indico ahí son los tiempos mínimos. Para una categoría básica, la certificación pasa por un mínimo de 3 jornadas, la media de 4 jornadas de auditoría, y la categoría alta 5 jornadas de auditoría, pero se pueden incrementar o no con esos factores que he comentado antes y que no habéis podido ver, lo siento. Luego, después de ese proceso comercial, que digamos ya el cliente establece un contrato de servicios con nuestra entidad, se pasa al proceso de planificación, y en este caso es importante porque se designa un equipo auditor que puede estar formado por un auditor o 2 auditores y unas fechas. Y aquí me paro porque es muy importante. Normalmente, hombre, yo ya sé ha dicho Jordi anteriormente, una implantación de un Esquema Nacional de Seguridad en condiciones normales son 5 meses. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que últimamente las entidades privadas se presentan a licitaciones y los concursos salen de un día para otro. Entonces, todo se comprime muchísimo en cuanto a las fechas. Por lo tanto, buscamos siempre fechas que sean muy próximas, anteriores al plazo máximo de esta licitación. Y lo que es importante es que sepáis que esas fechas de auditoría pasan por 3 fases. Una fase previa de revisión documental, que puede ser a partir de una jornada o media jornada. Una fase de auditoría in situ, aunque se puede hacer en remoto perfectamente a través de un formulario de solicitud. La mayoría de los esquemas nacionales de seguridad que venimos certificando en los últimos años se hacen en remoto. Y por último, un informe. Y aquí pongo un relojito porque quiero pararme aquí, que es muy importante. Esas fechas de auditoría, que son planificadas después del cierre del contrato, después de la firma del contrato, se tienen que respetar, en el sentido de que no son modificables. Tenemos una fase 1, una fase 2 y un informe. Y a partir de la emisión del informe por parte del auditor, en el cual puede no haber ninguna desviación o puede haber desviaciones que encontremos durante el proceso de auditoría, algún incumplimiento. Pues existe el plazo de solo un mes para que la organización cliente cierre el plan de acciones correctivas, lo envíe al auditor y el auditor cierre un informe que pase a dirección técnica de OCA Global para que se realice una toma de decisión y se emita el certificado. Con lo cual, si el cliente se dilata mucho a la hora de cerrar ese plan de acciones correctivas, va a dar muy poquito margen a la entidad de certificación a que el auditor cierre el informe, emita y elabore ese informe y se cierre el expediente. Hay una toma de decisión posterior que no depende del auditor, sino depende del comité técnico de OCA, que al final es el que determina ese plazo. Y toda esa documentación, informe, certificado y el expediente general se comunica, tenemos la obligación de comunicarlo al CCN. Hay que comunicar el informe, el PAC y el certificado. Cuando se comunica el CCN, que se cuelga en la plataforma del CCN, ahí se establece las fechas de la auditoría, la fecha del informe y, evidentemente, se tiene que comprobar de que un mes después de la fecha de informe planificada es cuando está el certificado, es la fecha de emisión del certificado. Con lo cual, es recomendable que en caso de que la entidad, el cliente, determine que con un mes es poco tiempo para cerrar el plan de acciones correctivas, solicite desde primera hora una ampliación de plazo para que
tengamos más flexibilidad a la hora de emitir ese certificado, porque si no, evidentemente, estaríamos corriendo un riesgo con la acreditación. Todo esto está ligado y al final se publica en el CCM. No sé si tenéis acceso. Yo aquí había puesto un link para acceder precisamente a la plataforma del CCN, pero me temo que no, No, que no va a sé, pasar, Rafa. no se va a ver, ¿no? Pues entonces no, ni lo intento. Esto espero que haya quedado claro porque es muy importante que conozcáis estos plazos. Y ahora en cuanto a la transición al nuevo decreto. Esto afecta sobre todo a nosotros, a la entidad de certificación. Lo único que ocurre es que tiene repercusión sobre el cliente. Dentro del Real Decreto, al final, antes de los anexos, existe una disposición transitoria única que cuando se publicó el decreto, la verdad, créanme que creó mucha polémica porque era un poco controvertida, no estaba bien redactado y no se aclaraba bien. De hecho, tuvimos varias consultas, nosotros elevamos consultas al CCN porque no nos quedaba claro cómo se iba a hacer esa transición. Porque todo el mundo podía pensar que entrado en vigor el nuevo Real Decreto, el antiguo ya no tenía lugar. Y entonces, bueno, hay 3 párrafos dentro de esa disposición transitoria única que yo quiero traducir. Los sistemas de información de ámbito de aplicación de este Real Decreto preexistentes a la entrada en vigor del mismo, o sea, la empresa que ya tiene adecuado, no certificada, sino que tiene un sistema de información preexistente, ¿vale? Dispone de 24 meses para alcanzar su plena adecuación al NS. Es decir, que podrá tener de plazo hasta el 5 de mayo de 2024, ¿vale? Esto es importante. Hasta esa fecha podría seguir certificándose con el Real Decreto 3 de 2010, ¿vale? O sea, tenemos 24 meses para poder certificarnos con el nuevo decreto. Por lo tanto, a priori tenemos un plazo bastante más flexible. Esto parecía que con la disposición transitoria no iba a ser posible, pero de hecho sí, podemos y estamos certificando ahora con el antiguo decreto, ¿vale? Segundo punto, durante esos 24 meses los sistemas de información preexistentes a la entrada en vigor que ya dispusieran de un certificado, un distintivo de conformidad como pone aquí, podrán mantener su vigencia procediendo a su renovación en los términos señalados en el Real Decreto 3 de 2010, el antiguo. Es decir, que los clientes que ya tengáis un certificado con el Real Decreto antiguo, podréis renovarlo incluso, ¿vale? Podréis renovarlo incluso en el plazo de estos 24 meses. ¿Qué ocurre? Que como el plazo límite es del 5 de mayo de 2024 para hacer la transición al nuevo decreto, estos certificados con el Real Decreto antiguo que se están emitiendo a día de hoy, pues van a ver limitada su vigencia, ¿vale? Ya no les va a caducar en 2 años naturales, sino que les va a caducar en esa fecha límite de la que habla la disposición transitoria, ¿de acuerdo? Y luego, por último, la tercera de las casuísticas, los nuevos sistemas de información aplicarán lo establecido en este Real Decreto desde su concepción. Ojo, estos son los nuevos sistemas de información que se certificarán con el nuevo decreto. Pero es importante que sepáis, o sea, una organización que diga, bueno, ya salió el nuevo decreto, yo voy a ir implementando la nueva norma, el nuevo esquema. No me voy a ir con el antiguo, porque ya que empiezo de cero, voy a empezar con el nuevo. Es lógico. Que sepáis que la certificación de ese nuevo decreto depende del plan de transición de las entidades de certificación, ¿vale? Depende de eso. O sea, por mucho que corráis vosotros ahora, si necesitáis el certificado de aquí a un mes, tendréis que implementar el antiguo Real Decreto, porque, como veremos un poquito más adelante, ENAC ha determinado un plazo mínimo para que las entidades de certificación se acrediten y puedan certificar en el nuevo esquema, ¿vale? Y ese plazo mínimo nos lleva hasta diciembre de este año, Antes no podemos hacerlo, ¿vale? Os comento muy rápidamente para dejar paso a las dudas, ¿vale? Porque tengo 2 o 3 transparencias más.
Esto es la reunión que tuvo lugar hace un par de semanas, el 20 de mayo, en el que se convocó a todas las entidades de certificación que forman parte del Consejo de Certificación del ENS y en el que nos habló de esa hoja de ruta de las entidades de certificación para poder acreditarse y, por tanto, certificar en el nuevo decreto. Y esto, o sea, como resumen, no se va a poder hacer antes del 1 de diciembre de este año. No vamos a poder completar la acreditación, ni OCA, ni ninguna otra entidad, hasta completar todas estas fases que determina ese periodo de transición, ¿vale? Paso aquí un poquito por encima por irme a la que es un mejor resumen. Hay varias fases. La fase 1 es la formación del nuevo equipo de auditores del nuevo esquema. Hay un plan de formación. OCA ya lo tiene, o sea, ya tiene todos los auditores formados en este nuevo esquema, por lo tanto es una fase que ya al menos sí la hemos completado. Hay que hacer un curso online de ENS y un curso presencial. Nosotros tenemos ya nuestros equipos formados en ese sentido. Y nosotros estamos actualmente en la fase 2, que es el estudio de los cambios. Vamos a presentar dentro de poco un plan de transición a ENAC y al CCN para que lo puedan revisar y le den el visto bueno. ¿De acuerdo? A partir del 5 de mayo de 2024, recuerdo, no podrán mantenerse acreditaciones de la entidad de certificación sin referencia al Real Decreto 311 de 2022. Es decir, que dejan de tener ya condición de acreditados los certificados emitidos frente al anterior Real Decreto, ¿vale? Esto es el 5 de mayo de 2024. Lo ideal sería que en esa fecha todos los certificados del antiguo decreto hayan pasado ya al nuevo esquema de ENS, ¿vale? Y la acreditación del Esquema Nacional de Seguridad con el nuevo decreto de la entidad de certificación pasa como, por último, después de esa fase 1 de formación, esa fase 2 de verificación, o sea, de revisión del plan de transición por parte de la entidad de certificación, hay una fase 3 que pasa por la verificación de la adecuación del Esquema Nacional, que no es otra cosa que una visita de acompañamiento de ENAC a un proceso de auditoría real. Es decir, que habrá un único expediente, un expediente que elijamos, o que elija en este caso ENAC, para poder hacer un acompañamiento a nuestro equipo de auditores durante esa auditoría para terminar de completar el proceso de acreditación, ¿vale? En tanto tenga lugar esa fase 3, la entidad de certificación podrá seguir emitiendo certificados, o sea, emitirá a partir de la conclusión de la fase 3, ya podremos emitir certificados con el nuevo decreto. Pero en cualquier caso, como dice el punto 8.3, no vamos a poder ser evaluados, no vamos a poder estar acreditados respecto al nuevo decreto antes del 1 de diciembre de este año, ¿vale? Es decir, que por mucho, ahora mismo estamos, digamos, dando pasos, siendo rápido en este proceso de acreditación, pero estimamos que hasta diciembre no vamos a poder emitir certificados con el nuevo Esquema Nacional de Seguridad. Por lo tanto, es importante que sepáis que ahora, según vuestra necesidad de presentar un certificado a la Administración, valoréis si lo hacéis con el antiguo decreto o con el nuevo, ¿vale? Y eso es todo por mi parte. Me he extendido un poquito, la verdad, siento que hayamos sobrepasado el tiempo, pero quiero dejar paso ahora por si hay alguna pregunta, alguna cuestión respecto a este tema. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias. Gracias, Rafa, gracias, Jordi, por la presentación. Y bueno, creo que lo que nos ha comentado hoy Rafael es muy importante, porque esa fecha del 1 del 12 es algo que estábamos como todos esperando, o sea, saber qué es lo que hago, si me quiero certificar, qué hago, si mi certificado lo tengo que renovar, qué hago. Entonces, hasta la semana pasada prácticamente no supimos de esa fecha, del 1 del 12 del 2022, porque había clientes que hasta me han dicho, yo quiero ser el primero que se certifique en el nuevo esquema. No, si quieres ser el primero, ya, o sea, hay como una cosa. Si quieres ser el primero, que sepa que corre el riesgo, entre comillas, de que sea justo el candidato a que sufra el acompañamiento de ENAC.
De hecho, bueno, a ver, estas auditorías se tienen todos los años. No quiere decir que sea por un cambio de esquema o un cambio de acreditación, sino que estamos continuamente, cada año nosotros recibimos auditorías de NAC de mantenimiento y siempre pasan por el acompañamiento, con lo cual es un proceso natural. A quien se le evalúa es al auditor, no al cliente, no a la empresa. Lo que pasa que, bueno, evidentemente siempre ya se sabe que el auditor pues, a lo mejor va un poquito ese día por más nervioso, ¿no? Pero bueno, cuando ya hemos pasado tantas acreditaciones o tantas auditorías de acompañamiento, al final se hace como una cosa natural. Y bueno, el primer candidato que pues simplemente que lo tenga en cuenta. Y como bien decías, perdona Marta que te he interrumpido, es importante, hasta el 1 de diciembre de este año es cuando podremos empezar a emitir certificados con el nuevo decreto. Esa fecha yo creo que resuelve muchas dudas. También una cosa que habías comentado, Rafa, era importante el tema de los plazos. O sea, también sí. Quiero hacer notar, importante que el nuevo Real Decreto hace bastante hincapié en la obligatoriedad, por así decirlo. O sea, que en los pliegos que saque la administración pública debe de ser obligatorio. De que si el proveedor que va a prestar el servicio precisa de cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad, debe de presentarlo. Entonces, ahora pues aparecen unos pliegos sí, en otros pliegos no, pero ahora incluso se puede impugnar. O sea, que si la administración saca una licitación pues para una facturación electrónica y en ese pliego, pues por ejemplo, no aparece el requisito, pues alguien de la competencia que sí lo tenga, pues puede impugnar ese pliego, claro. Incluso el servicio que se esté prestando actualmente. Entonces, hay muchos, lo digo porque muchos nos llamáis que necesito es que en 15 días. Esto se puede tener en 15 días, se puede tener en 21 días, se puede tener, o sea, nosotros somos en mi gente súper eficaces, vamos rápido, ayudamos mucho, pero luego esto tiene sus plazos. Entonces le digo que seáis previsores, porque seáis previsores. Además también hay mucha demanda, no hay tantos auditores en general. O sea, es algo que las fechas se están yendo hacia bastante tiempo hacia adelante en general, ¿no? Entonces, es muy importante eso, Marta. Quiero resaltarlo, que esto es como el Pedro y el Lobo, ¿vale? Un poco así. Entonces, oye, ¿qué pasa? Os vaya a poner, y llega un día que lo necesito para allá, y que para allá milagros no se puede. Intentamos hacer algunas cosas, intentamos mover todo, pero es importante, ¿vale? Que eso lo tengáis en cuenta. El tema de los plazos y que si os aplica, que si vais a licitar, si se esté prestando un servicio, si ya os lo ha pedido algún ayuntamiento, sí, pero me lo han pedido solamente un par de ellos, no, es que os lo van a pedir, o sea, los van a ir pidiendo, y esto es algo que es una estrategia nacional, o sea, que es algo que es como el plan de igualdad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es algo que está muy muy el gobierno, ¿no? Por todos estos temas, ¿no? Yo, perdona Marta, que te quiero volver a hacer hincapié sobre esto. Al final, la administración es la que tiene la obligación de cumplir. Si tú como proveedor privado sabes que en un momento dado parte de tu negocio pasa por prestar servicio a la administración, empieza a implementarlo ya tranquilamente. Esto es una norma compleja y requiere de un tiempo. Pasa habitualmente que se presenta la licitación y entonces cuando te acuerdas del esquema, pero fijaros que una implantación que se haga rápido por vuestra parte requiere un esfuerzo muy grande, y lo normal es que lleguemos a la auditoría pues bastante verde, o sea, con un grado de madurez bajo. ¿Qué va a pasar? Pues van a salir más desviaciones. ¿Qué va a ocurrir? Que el plan de acción correctiva no va a salir en 2 días, va a salir en casi un mes. Y al final vamos siempre al límite de la fecha en la que comunicamos esto al CCN. El riesgo es que, bueno, pues que no lleguemos a término y no podamos completar la evaluación, ¿vale? Entonces, es decir, con esto el mensaje un poco es hacer una implementación acorde con los requisitos que tengan vuestros clientes, y hacerlo de forma con previsión, para que sea más exitoso. Bueno, pues vamos a responder las preguntas que bueno, ya creo que
casi todos tenían otras cosas que hacer, o sea que vamos a contestar las preguntas que tenemos, que creo que son interesantes. Yo creo que la primera la puedo contestar hasta yo, porque es decir, si quiero iniciar el proceso de implantación, ¿con qué versión? O sea, lo haría. Eso va a ir en función de eso, yo os digo, es que es sopesar. A partir, si necesitáis la certificación antes del 1 de diciembre, ya está claro que tendríamos que ir con el antiguo Real Decreto. Sí. ¿Vale? Si no hace falta, y si podéis esperar y tener la certificación para después del 1 de diciembre, yo creo que deberíamos de ir con el nuevo Real Decreto. ¿Por qué? Porque el certificado nos va a durar 2 años, ¿vale? Vamos a tener un certificado con duración 2 años. Si vamos con el antiguo del Real Decreto, aunque nos certifiquemos el 25 de noviembre, ese certificado va a tener una duración hasta el 4 o el 5 de mayo del 2024. O sea que ahí hay unos meses que nos comemos, o sea, vamos a tener que sufrir una auditoría a los 12 meses más 8 meses o 9 meses o 6 meses, ¿vale? Y bueno, supone al final, por así también decirlo, pagar antes, ¿no? Sí. O sea, al final le pierdes ahí esos meses un poco de Sí. certificado. Entonces, Y Marta, la base sería un poco esa, ¿no? sí. Y hacer la matización de que en el momento que la entidad de certificación esté acreditada con el nuevo, ya solo va a poder emitir certificados acreditados con el nuevo. El antiguo se quedará, bueno, pues con una certificación, si quieres, no acreditada, pero ya no tendría sentido. Por lo tanto, Vale. la fecha de 1 de diciembre es clave. O sea, todo lo que se quiera certificar antes de esa fecha va con el antiguo. Y lo que se certifique a partir de esa fecha irá necesariamente con el nuevo. Los certificados que se hagan ahora, pues sí, tendrán el hándicap de que tendrán una duración, como tú bien has explicado, un poquito más recortada. Vale. Luego Marta González nos hace 2 preguntas que están relacionadas un poquito, que es la diferencia entre la obtención de la certificación o de la declaración de conformidad, ¿vale? Y bueno, pues si la administración contratante no le exige, pero el proveedor trata datos de alto riesgo, como por ejemplo un hospital concertado, si podría este proveedor obtener solo una declaración de conformidad y no una certificación. Entonces, vamos a ver primero eso, la diferencia entre la declaración de conformidad y la certificación. Eso también es importante luego cuando veamos en los pliegos qué es las cosas que nos piden, porque al final, yo donde me tengo que certificar, en el medio, en el alto, en el básico, me vale la declaración de conformidad. Al final siempre decimos, mira, esto es lo que te pida tu cliente, o métete en la web del Centro Cristológico Nacional y revisa en qué está certificado tu competencia. Si tu competencia va al alto, ve al alto. Si tu competencia va al medio, pues te puedes quedar en el medio, ¿vale? Un poco así. Pero bueno, Rafa y Jordi. No sé si Jordi puede contestar mejor a esa pregunta. Yo diría que, como dice Marta, en función del pliego y de lo que exija la declaración de aplicabilidad en este caso, del organismo público que licita. Si estás poniendo el ejemplo de un hospital, evidentemente, vamos, tiene todas, vamos, seguramente tiene todas las papeletas de que sea para un medio o un alto, seguro, porque estamos hablando de sistemas de información de una complejidad alta. No tiene sentido un básico o una declaración responsable en este caso, pero habría que ver qué servicio es el que se presta a la administración. Exacto. Yo lo que os diría sería eso. Básicamente hay que ir siempre a la licitación, como dicen mis compañeros, pero es muy raro que hoy en día ya no estemos hablando de un hospital, de cualquier organismo público que te pida una declaración de conformidad. Es muy raro, muy raro. Actualmente una declaración de conformidad te lo suele solicitar para lo que decía Rafael, para una cosa muy concreta. A lo mejor es que yo tengo simplemente una sede electrónica mínima de consulta para no sé qué. Vale, pues a lo mejor ahí, sí que el organismo público te pide, oye, con que tengas una declaración me sirve. Pero ya te digo yo que es muy raro que sea una declaración. Como mínimo, están yendo de nivel medio para arriba. Mínimo ya. O sea, un nivel bajo tampoco se está viendo en una licitación. A no ser, tienen que ser casos muy excepcionales, ¿eh? Y Sí. también aclarar eso, que la declaración de conformidad solo es necesaria para el nivel básico, ¿vale? Y que, bueno, si ya se opta un medio o un alto, también, bueno, importante que hay que garantizar en la cadena de valor el nivel, ¿no? Pues ahí tendríamos que ir a una
certificación, ¿vale? La declaración de conformidad no precisa entidad de certificación, pero bueno, ahí hay empresas que quieren ir algo como rápido, a ver, pero luego al final tampoco sirven de mucho a la larga, ¿vale? Luego, bueno, Ezequiel nos pregunta si lo podéis ver porque es un poquito larga. Dice, cuando dice las medidas de seguridad que deben adoptar los proveedores de servicio, no las fija el propio proveedor, sino que serán las determinadas por la administración contratante en virtud de la naturaleza de los servicios prestados. Significa que la administración solicita en licitación si el EN se aplica a nivel medio o alto con los controles y medidas certificadas por el proveedor, o que el proceso de seguridad se implementa sin tener en cuenta el esquema certificado por el proveedor y debe ajustarse a los controles de la administración contratante. Bueno, yo creo que va un poco por lo que no sé habíamos si entiendo comentado bien antes. la pregunta, pero sí, depende de los controles que crea necesario la administración contratante, o sea, del nivel de certificación. Yo creo que la pregunta, si no lo he entendido mal, va porque cuando tú en la licitación te están diciendo que es nivel medio, claro, tú dices, vale, nivel medio, pero yo eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que aplicar a todas mis medidas? No, no. No es que las tengas que aplicar a todas tus medidas. Hay una parte que se le llama categorización, que es la que tú tienes que categorizar los servicios. Entonces tú cuando estés categorizando irás viendo si realmente, lo que decía también Rafael anteriormente, si la confidencialidad, si la integridad, si la disponibilidad, dependiendo del tipo de servicio, si es principal o sea auxiliar, tengo que adaptar ese nivel medio o no. Porque a lo mejor solo tendré que, por ejemplo, para los servicios cloud, pues solo tendré que mirar la disponibilidad a nivel medio. Pero todo lo demás puede ser bajo. Es decir, la confidencialidad, la integridad, la trazabilidad, todo eso puede ser bajo. Con lo cual, las medidas que yo tendré que implementar serán bajas. Solo tendré que implementar la medida a nivel medio en el caso de que la disponibilidad, es decir, de que mi servicio cloud esté 24/7 siempre activo. Eso es lo más importante. Por eso, cuando tú me estás diciendo nivel medio, nivel alto, ¿tengo que aplicarlo a todo? No, no a todo, sino solo a aquellas medidas que iremos viendo a la vez que vayamos implementando que serán necesarios según tu servicio principal, que le estés dando a a la administración, en este caso, que te estés solicitando. ¿Vale? Eso es importante tenerlo claro, ¿eh? Porque cuando estamos implementando, el cliente nos pregunta, pero ostras, es que yo esto ahora tengo que poner doble factor a todo, por ejemplo, que es la típica pregunta, ¿no? No, cuidado. Tú no tienes que poner doble factor a todo. Tú tendrás que poner doble factor en aquellos casos en donde el desarrollador de software, que sea el usuario, el ciudadano, el funcionario, yo qué sé, tenga que acceder a ese tipo de aplicación, ¿vale? Entonces ya veríamos a ver hasta dónde llega. Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos otra duda con el tema de las fechas, que nos pregunta Ana Chacón si ellos están certificados desde marzo Esto es como un problema de matemática. A ver. Ellos están certificados desde marzo de 2021 y nos dicen que con qué versión nos recomienda que se renueve la certificación que debe de hacer en marzo del 2023. ¿Con la nueva versión o mantenemos la anterior? Yo creo que eso ya como que lo hemos contestado un poco, ¿no? Tiene la posibilidad de renovarlo, porque habla la disposición transitoria de que podría renovarlo con el antiguo. Lo que pasa es que ese nuevo que se emita en marzo del 23, fíjate, va a tener una duración limitadísima, ¿vale? Y también lo que puede ocurrir es que, como ya nosotros nos vamos a acreditar con el nuevo decreto, lo tengamos que auditar con el nuevo decreto. O sea, otra cosa es que no nos acreditemos hasta 2023, que habrá entidades que se acrediten más tarde. Podría seguir optando a hacerlo con el antiguo, pero si lo quiere, por poner nuestro caso, nosotros prevemos que en diciembre ya saquemos siempre certificados con el nuevo. Pues en el caso de OCA, esa certificación ya se renovaría con el nuevo esquema. Una vez que nosotros tengamos la acreditación con el nuevo, el viejo decreto ya queda para nosotros como no acreditado. No sé si es que le he metido un matiz un poco diferente, pero ¿poderlo hacer con el antiguo? Sí, pero quizás no tenga sentido. No tiene... Yo ya lo renovaría, además, como tiene plazo, o sea, puede ir preparándose la adaptación al nuevo
tranquilamente. Este certificado sigue en vigor para ella, no necesita renovarlo, lo puede mantener. Eso es importante, que los que ya estéis certificados se empiece a enfocar con tiempo suficiente y no pensen, ay no, o sea, Claro. que hoy me caduca el certificado, que pensemos, y bueno, nosotros con vosotros ya lo estamos viendo, ¿no? De enfocarlo con tiempo suficiente para revisar los requisitos del nuevo esquema, adaptarlo y bueno, pues que al final no nos pille un poco de sorpresa, ¿vale? Y bueno, la última pregunta que nos hace Diego, que si un trabajador autónomo se puede certificar. Vaya, buena pregunta. Pues bueno, ¿por qué no? Podría ser, sí. Si presta un servicio a la administración, si el autónomo soporta un sistema de información que presta un servicio a la administración, pues no tiene por qué no tenerlo. Lo único que ocurre, claro, si estás tú solo como autónomo, evidentemente mantener ese nivel de esos controles pues es algo bastante exigente por otra parte, o sea, mantener ese sistema de gestión, pero no es imposible. O sea, no. De hecho, nosotros estamos inmersos en un proyecto ahora con un trabajador autónomo, o sea que al final pues le presta unos servicios. Claro, y básicamente... Servicios de administración, hemos hecho algunos de declaración de conformidad, sí que hemos hecho proyectos, pero ahora estamos inmersos en un proceso de certificación. Claro, y básicamente tendrás los servicios casi todos, si no todos, externalizados, con lo cual tendrás que ver con tus proveedores a ver cómo están cumpliendo con ciertas certificaciones también. O sea que no es imposible, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Perdonad un poquito por haberos comido estos 30 minutos, pero yo creo que ha sido bastante interesante. Gracias a todos los asistentes por su participación y por su interés en las preguntas. Muchas gracias a Jordi, a Rafa por bueno, pues, prestar parte de su tiempo y de dedicación. Gracias a OCA Global. También, bueno, pues muchísimas gracias a mi compañera Sheila, que nos ha estado ayudando mucho en la organización. Y también, bueno, pues a todos nuestros compañeros de Ingertech que nos han ayudado también pues en la comunicación y difusión hacia nuestros clientes. Y nada, pues simplemente este mensaje de que, bueno, pues tenemos ya que pensar en la nueva legislación y eso, yo lo que quiero transmitir es esto, que si sabéis que lo vais a necesitar tarde o temprano, que no esperéis a poneros manos a la obra porque es un tema muy, muy, muy demandado y ya os digo que la oferta que hay no da para toda la demanda de certificación y el nivel de exigencia que ahora mismo pues va a tener la administración pública. Y por supuesto, bueno, pues de manos de expertos como mis compañeros, que son unos consultores muy, muy experimentados, como hemos visto, y también de la mano de OCA Global, que bueno, pues muchísimas gracias. Si queréis poneros en contacto con nosotros, ¿vale? Yo os dejo aquí mi correo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y nada, pues nos hacéis las consultas, mandamos la propuesta, vemos vuestro caso particularizado. También podemos hacer un diagnóstico inicial, o sea que nos lleva como 30 minutos, sobre todo para ver el nivel de cumplimiento de las medidas técnicas, ¿vale? Que son las que digamos están más de vuestro lado, ¿vale? Ese cumplimiento. Así que nada. Muchas gracias veo aquí a clientes, muchísimas gracias por vuestra participación y os esperamos en la próxima. Gracias. Muchas gracias. Un saludo, buen día. Buenos días, gracias.